tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sean bienvenidos a nuestra transmisión. Vamos a comenzar con un tiempo de oración. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por permitirnos llegar hasta este día. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 25 al 28. La palabra de Dios nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Hoy en la mañana estaba yo orando y el Espíritu Santo me decía que en estos tiempos hay mucha carga en el corazón de las personas, específicamente en estos días. Y lo que el Espíritu Santo hablaba a mi vida es que tenemos que aprender a entregar nuestras cargas a Dios. Hoy hay mucha carga, hay mucha incertidumbre acerca del futuro. El futuro puede convertirse en una carga. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a acontecer en unos meses, no sabemos qué es lo que va a acontecer en las próximas semanas. Y para muchos el futuro se ha convertido en una carga. Otras de las cargas que hoy podemos nosotros tener es el trabajo, o la falta de trabajo, la falta de salud. Y todas estas circunstancias se convierten en cargas en nuestra vida. Y las cargas muchas veces nos impiden avanzar, nos impiden creer, nos impiden continuar. La palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos corriendo una carrera y un corredor no puede continuar con una carga pesada. Todos los corredores avanzan o tienen un equipo especial, tenis especiales, ¿verdad? Que son un equipo ligero. Y la palabra de Dios nos enseña que aquí en el verso 29 dice que carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y quiere Dios en este tiempo, en este momento, que tú le entregues todas tus cargas, ya sea si es el futuro, si es el pasado, si es tu trabajo, tu familia, todo aquello que tú traigas en tu corazón, en tus pensamientos como una carga, entrégaselo a Dios en este momento, en este día. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a entregarle a Dios todas nuestras cargas, todo aquello que nosotros no podamos llevar, no podamos resolver, no podamos continuar, porque tal vez esa carga se ha convertido en algo tan pesado que eso nos pone hasta de malas, nos pone en una situación difícil. Entrégale tus cargas hoy al Espíritu Santo. Dile: Padre, hoy te vengo a entregar mis cargas. Cierra tus ojos ahí a donde tú estás y vamos a elevar esta oración dando gracias a Dios porque Él está con nosotros y porque Él no se ha olvidado de nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu fidelidad es grande, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este día y porque tu presencia, Señor, ha estado con nosotros. Has guardado de nuestra entrada, de nuestra salida, de nuestro acostar y de nuestro levantar. Porque, Señor, hoy hay muchos que padecen enfermedades, porque hay muchos, Señor, que están en un hospital, porque muchos hoy, Señor, ya no tuvieron, Padre, la fortuna de poder amanecer, de poder disfrutar un nuevo día, Señor. Y hoy tú nos regalas, Señor, este día. Te damos gracias, Señor, por esta bendición, Señor, que
tú traes a nosotros, a nuestra familia. Y hoy queremos entregarte, Padre eterno, nuestras cargas, nuestras ansiedades, todo aquello, Señor, que no podemos resolver, que no podemos, Padre, combatir, que no podemos enfrentar con nuestros propios recursos, con nuestra propia capacidad, Señor. Reconocemos, Señor, Padre, que solamente es contigo, que solamente es por ti, Señor. Te pido hoy, Espíritu Santo, que tomes control de cada circunstancia, de cada problema. Te pido en esta hora, oh Señor, que tú toques los corazones de aquellos que están cargados, de aquellos que están, Padre, con una situación en su espíritu, en su alma, Señor. Todos aquellos, Señor, que se sienten agobiados, que se sienten cansados, Señor, que traen ataduras del pasado, que traen ataduras del presente, Señor, y que aún el futuro, Señor, Padre, es una preocupación, porque no sabemos, Señor, qué va a acontecer, Dios, pero, Señor, tu palabra nos ha enseñado, Señor, mi Dios, que tu yugo, Señor, que tu carga es ligera y liviana, Señor, que lo que tú nos traes, Señor, no es pesado, Señor, Padre, que lo que tú nos das, Señor, es algo que nosotros podemos llevar, que nosotros podemos, Padre eterno, cargar con facilidad, Señor. Porque hoy, Señor, tú quieres que entreguemos, Señor, todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad, Señor, la depositemos en ti. Deposita en esta hora toda tu ansiedad en Dios, todo aquello lo que te preocupa, toda situación de enfermedad, toda situación de trabajo, de familia, de ministerio. En esta hora entrégasela a Dios y dile: Padre, yo te entrego en esta hora mis cargas, te entrego en esta hora, Señor, todo aquello que está agobiando mi corazón, mis pensamientos, todo aquello que no me impide, que me está impidiendo tener comunión contigo, que me está impidiendo avanzar, que me está impidiendo crecer. Padre, yo te pido en esta hora que te lleves estas cargas, yo las traigo delante de ti. Y menciona ahí esa carga que tú traes delante de Dios. Dile: Padre, yo traigo esta carga delante de ti, Señor. Menciona ese nombre de esa carga, de esa preocupación, de esa ansiedad que no te ha permitido dormir, que no te ha permitido continuar, que no te ha permitido descansar. Porque eso es lo que el diablo quiere cansarte, quiere agobiarte, para que no puedas ver con claridad la bendición que Dios trae a tu vida en estos días. Dile: Padre, yo traigo delante de ti mis cargas. Hoy, Señor, decido confiar en ti. Hoy decido, Señor, Padre, traer cada una de mis cargas, de mis ansiedades delante de ti, Señor. Hoy decido descansar en ti y en cada una de tus promesas. Yo creo, Señor, firmemente en tu palabra, Señor, que tú estás conmigo y que tu palabra y tus promesas, Señor, serán una realidad en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, Señor. Yo lo creo, Señor, con mi corazón y lo confieso con mi boca, Padre, en esta mañana, Señor, en este día, Señor. Yo creo, Padre eterno, que tu palabra, tus promesas se cumplirán en mi vida. Padre, que tú has hecho un pacto perpetuo en mi vida, Señor. Que ninguna enfermedad, que ningún problema económico, Señor, podrán separarme de ti, Señor, y que hoy me fortalezco y que hoy me levanto en fe, Señor, para poder hacer frente a cada uno de estos problemas, Señor. Y yo en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, entrego cada una de estas cargas. Entrego, Señor, mi luto, entrego mi tristeza, entrego mi cansancio, entrego mi dolor, entrego mi ansiedad en el nombre de Jesús. Porque tu voluntad, Señor, es de que caminemos livianos, que caminemos tranquilos. Tu palabra dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Estén tranquilos, no se agobien, porque yo estoy con ustedes. Porque no me he olvidado de ustedes, porque he prometido estar con ustedes todos los días y hasta el fin de los tiempos estaré con cada uno de ustedes, porque yo soy su padre y ustedes son mis hijos. Padre, yo te doy gracias porque tú estás con nosotros.
Y hoy decidimos, Señor, entregarte nuestras cargas. Hoy caminamos livianos, tranquilos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que ni el pasado ni el presente, Señor, nos podrán separar de ti, ni ninguna otra cosa creada, Señor, como dice tu escritura, Señor. Te damos gracias, Señor. Entregamos todo esto, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Oramos por los que padecen necesidad, por los que padecen enfermedad, por los que padecen cansancio, por aquellos, Señor, que en este día, Señor, están pasando una prueba, una dificultad, Señor. Oramos, Señor, por aquel que está cansado y agobiado, Señor. Por aquel, Señor, que no tiene esperanza. Por aquel, Señor, que, Padre, la tristeza, el dolor, Señor, ha tocado su puerta, su familia, su trabajo, Señor. Oramos, Señor, para que tu provisión, Señor, sobrenatural, Señor, venga sobre cada familia, Padre eterno, sobre cada hombre y sobre cada mujer, Señor. Aquellos, Señor, que no ha podido suceder, Padre eterno, Señor, por circunstancias humanas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, creemos firmemente, Señor, Padre, que todo lo que tú nos has prometido se cumplirá en nuestras vidas, Señor, y que todo argumento, Señor, y que todo aquello, Señor, que se ha levantado en nuestra contra, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra iglesia, en contra, Señor, Padre, de nuestro ministerio, de nuestro llamado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, es derribado, es cancelado, Señor. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos fortaleces, Señor, en este día y en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, se está avivando, Señor, en cada uno de nosotros, que tu presencia, Señor, se está moviendo poderosamente, que hay caminos, Señor, que tú estás abriendo, puertas, Señor, que tú estás derribando, Señor, para que nosotros pasemos, Señor. Porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tu presencia, Señor, ha formado un valle. Porque hoy tomamos fuerzas. Aún, Señor, de nuestro cansancio, de nuestra fatiga, Señor, tú nos renuevas, Señor, en este día. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Porque tú nos levantas. Porque tú nos fortaleces. Porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que hables a nuestra vida por medio de esta palabra, Señor, por medio de esto que tú has preparado para nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que traiga convicción de pecado, que traiga convicción de arrepentimiento, Señor, en esta mañana, en este día, Señor. Revélanos, Señor, Padre eterno, tu palabra, tu presencia, Señor, a nuestra vida. Porque esa es tu voluntad, Señor, que te conozcamos. Que hoy, Señor, te podamos conocer una vez más. Encontrarnos contigo, Señor, en nuestro anhelo. Te pido por cada uno, Señor, de los que están escuchando esta transmisión y de los que estamos aquí, Señor, en este lugar. Que seas tú y solo tú, Espíritu Santo, el que nos enseñe, nos redarguya, nos cambie, nos transforme, nos sane y nos levante en el nombre de Jesús. Callamos toda voz de enfermedad, de muerte, de rencor, toda enfermedad en los huesos, en la sangre, en los riñones. Toda voz de muerte, de enfermedad es callada en el nombre de Jesús. Porque palabras de bien, palabras de bienestar hay para nosotros, a fin de darnos una esperanza y un futuro. Te damos gracias, Señor, y que, Padre, que esta palabra llegue, Señor, y transforme y cambie cada vida y cada corazón en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, que no sea palabra de hombre, que no sea palabra, Señor, de intelecto, Señor, solamente humano, Señor, que no seas tú, Espíritu Santo, el que nos hable poderosamente en esta mañana, en este día, Señor. Recibimos el alimento, Señor, que viene del cielo. Recibimos esta palabra en fe, en obediencia y en gozo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestras Biblias y vamos a declarar lo que declaramos todos los domingos, que es: no es lo que siento, no es lo que veo, no es lo que creo, es lo que está
escrito. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver un tema que se titula Errores comunes de una vida común. Errores comunes de una vida común. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy es muy común que todos tengamos un pensamiento común. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo, las personas se mueven de acuerdo a las modas, de acuerdo según a una evolución de pensamiento. No es el mismo pensamiento humano de hace 100 años al pensamiento que hoy podemos tener como sociedad, como familia. Desafortunadamente no son los mismos valores, desafortunadamente no es la muy común, ¿verdad? Querer pensar como todos piensan, y es muy común actuar como todos actúan. ¿Sí? Esto nos va a llevar siempre a cometer los mismos errores que todos cometen. ¿Sí? Esto, el pensar como todos piensan, nos va a llevar a cometer los mismos errores que todos cometen. Y esto se puede traducir como algo que se llama ignorancia colectiva. Hay una gran ignorancia en nuestra sociedad, hay una gran ignorancia en nuestras familias. Y esta ignorancia es de la palabra. Muchas personas, aún dentro de las iglesias, viven ignorantes de lo que la palabra de Dios dice, de lo que la palabra de Dios enseña. Muchas personas piensan que porque vienen a la iglesia, porque ya tienen varios años dentro de la iglesia, aún en un servicio, pero viven ignorantes de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es ignorancia, y esto es muy peligroso, porque esto nos va a llevar a pensar y actuar como todos actúan. Si en tu trabajo hay una moda de una palabra, si en tu trabajo hay una moda de un pensamiento, si todos en tu trabajo llegan tarde, pues tú vas a llegar tarde. Si en tu trabajo la moda es no entregar las cosas a tiempo, pues todos se van contaminando de esa misma forma de pensar, de esa misma forma de actuar. Porque lo hace el del frente, lo voy a hacer yo también. Porque si lo hace fulanito, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y esto sucede en los trabajos, en las escuelas, en las familias. El querer actuar como el otro actúa, el querer pensar como el otro piensa. Porque si yo pienso diferente, porque si yo actúo diferente, no voy a ser aceptado, no voy a ser querido por los demás, no voy a tener aceptación en un grupo de amigos, aún dentro de la familia. Pero la palabra de Dios nos enseña que no nos tenemos que conformar. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestros pensamientos. Hubo una generación que habla la palabra de Dios que murió por pensar igual y por actuar igual. En el libro de Génesis nos enseña la palabra de Dios acerca de un hombre a cual Dios lo llamó para construir un arca. Por aquellos tiempos, por aquellos años no llovía. La palabra de Dios nos enseña que salía un vapor de la tierra para poder alimentar a la vegetación. Y por aquellos tiempos, pues, la palabra de Dios dice que no llovía. Y la palabra de Dios dice que en aquel tiempo la maldad se había multiplicado de una forma muy grande, como en estos momentos.
Hoy la maldad se ha multiplicado en los hogares, en las empresas, en las escuelas. Y como en aquellos tiempos, ¿verdad? Estamos pasando lo mismo. Las personas piensan igual, actúan igual. Y en la época de Noé, la palabra de Dios nos dice que Dios llamaba a las personas al arrepentimiento por medio de este hombre. Durante 120 años este hombre estuvo construyendo lo que Dios le mandó a hacer. Y llegó un momento en que el juicio de Dios llegó. Es muy peligroso pensar como todos piensan y actuar como todos actúan, porque va a haber algo en común. Esta generación pensó igual, actuó igual y todos murieron igual. El pensar igual, el actuar igual que todos los demás te va a llevar a que tú te mueras igual que todos los demás. Hay mucha gente que hoy se está muriendo sin esperanza. Hay mucha gente que se está muriendo con miedo. Hay mucha gente que hoy se está muriendo con la incertidumbre de que no sabe a dónde va a ir después de esta vida. ¿Por qué? Porque todos piensan igual y porque todos actúan igual. Entonces es muy peligroso que nos adaptemos y que nos conformemos a como todos piensan, a como todos hablan, a como todos actúan. El Espíritu Santo te dice, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu pensamiento? La palabra de Dios dice que el hombre, conforme su pensamiento, así es él. De acuerdo a tus pensamientos, así eres tú. Si en tus pensamientos hay enfermedad, si en tus pensamientos hay inconformidad, hay amargura, pues eres una persona amargada, eres una persona enferma. Hay personas que están pensando solamente en la enfermedad, hay personas que solamente están pensando en la tristeza, hay personas que solamente están pensando en el dinero, hay personas que solamente están pensando en el placer, hay personas que solamente están pensando en el ganar dinero. Y así son. En Romanos, Dios nos dice esta palabra en griego que es schematizo, que significa esquema y esquemático, que es lo que se define como no te conformes al esquema, no te conformes a cómo está el esquema en el mundo, el pensamiento que todos tienen. Tenemos que aprender a tener esa inconformidad en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento. Yo no voy a ser igual que los demás, yo no voy a ser igual, ¿verdad? Así, si mis padres fueron de esta forma, ¿por qué tengo que ser como mis padres? Si mis maestros son ateos, ¿por qué yo tengo que ser ateo? Si mis amigos son borrachos, ¿por qué yo tengo que ser borracho? Tenemos que aprender a tener esta inconformidad en nuestro carácter y en nuestros pensamientos. Este siglo se refiere, ¿verdad?, a este sistema sin Dios. Cuando la palabra nos enseña que no tenemos que conformarnos a este siglo, es a no conformarnos a este sistema a donde no existe Dios. Porque el hombre inicuo, el hombre que practica el pecado, que no tiene en cuenta a Dios, ¿verdad?, está inmerso en un mundo de confusión, inmerso en un mundo de muerte y de enfermedad. La conformidad aparente y superficial de este mundo es fatal en nuestra vida en Cristo. Hay muchos cristianos que viven con esta conformidad. Pues todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Pues todos lo piensan, yo también lo voy a pensar. Pero hay 5 errores comunes en la vida.
Si estamos cometiendo estos 5 errores, estamos siendo gente común. Y los cristianos, los hijos de Dios, no somos gente común. Los cristianos, los hijos de Dios, ¿sí?, somos una generación que Dios ha hecho un pacto perpetuo, perfecto con nosotros. Y en ese pacto tenemos promesas y tenemos bendiciones. Y en ese pacto, sí, tenemos una vida en la cual tenemos que caminar en fe y tenemos que caminar en lo sobrenatural de Dios. Aquello que para nosotros es imposible, pero con Dios todo es posible. El primer error: pensar que el pecado nos dará la plenitud de vida. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 3 del 5 al 6, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, como lo hizo mi mujer, así lo hago yo también. Pues si lo hizo ella y no le pasó nada a ella, pues yo también lo voy a hacer. O sea, este patrón de pensamiento y este patrón de acción empieza allí en Génesis, con una pareja, con un matrimonio, con una pareja que Dios había puesto en un lugar y solamente les había dado una orden y solamente les había dado Dios un mandamiento. El pecado, lo que nosotros llamamos pecado, ¿verdad? Muchos lo relacionan con dogma, con iglesia, con tradición, con ignorancia, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros hablamos a la gente de pecado, te tratan de aburrido, te tratan de ignorante muchas veces. Pero el pecado es todo aquello que va en contra de Dios. Y muchas veces queremos encontrar ahí la plenitud. Muchas veces ahí queremos encontrar la respuesta que estamos buscando. Muchos en el alcohol, en las drogas, quieren encontrar la plenitud de vida de su alma, de sus pensamientos. Muchos quieren encontrar, ¿verdad?, en el adulterio, la plenitud de vida. Porque todos estamos buscando esa plenitud, todos estamos buscando, ¿verdad?, sentirnos bien con nosotros mismos. Todos estamos buscando lo que el mundo le llama felicidad a través, ¿verdad?, de todo lo que es placer, a través de todo lo que va en contra de Dios. Y esto es un error muy común, que lo podemos encontrar desde en las escuelas, en las secundarias, en las universidades, en las preparatorias, cuando empiezan a tomar la primera cerveza, a fumarse el primer cigarro. Es ahí a donde todo el mundo quiere experimentar, todo el mundo quiere hacer, y si ese grupo de amigos lo hace, pues yo también lo voy a hacer, pues total, no pasa nada. Si yo no lo hago, voy a quedar fuera de ese grupo de amigos, no voy a ser aceptado, no voy a ser querido. Y todos piensan que ese pecado, que esa actividad, que eso que ellos hacen los va a llevar a sentirse mejor, ¿no? Y hablan de las borracheras y hablan de las drogas como si fuera lo máximo, como si fuera la mejor experiencia de sus vidas. Y platican y se ríen. Y es ahí a donde el ser humano es engañado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque hoy muchos piensan que el pecado es algo normal. O sea, es normal que yo me emborrache, es normal que yo me drogue, es normal que hoy me guste alguien del mismo sexo, es normal. Todo el mundo lo piensa, todo el mundo lo hace.
Y si yo me atrevo a pensar algo diferente, entonces yo soy el raro, soy el diferente. Tenemos que aprender a enfrentarnos a este mundo y llamar a las cosas como son. Las cosas que están mal hechas, están mal hechas. Y no le podemos buscar justificación alguna. Efectivamente, el pecado es agradable, placentero, codiciable, ¿verdad? Como el fruto que nos habla el libro de Génesis. Yo no sé a qué tú te estás enfrentando que sea codiciable, agradable, pero el fin de todo esto, ¿qué es? Es muerte y destrucción. El pecado nos va a llevar siempre ¿a qué? A la muerte y a la destrucción. Entonces, ten cuidado cómo tú estás pensando, cómo tú estás siendo influido. Punto número 2, confiar en sí mismo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:3, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este es otro de los errores de la gente común. Confiar en uno mismo. Confiar en mi capacidad, confiar en mi inteligencia, en mis recursos, en mis amigos. Pero déjame decirte que va a llegar un día que te vas a quedar sin amigos, sin recursos, sin capacidad, y no vas a saber cómo enfrentarte a ese problema, a esa circunstancia. Y te vas a dar cuenta que es solo por Dios y solo con Dios que es posible enfrentarse a esa circunstancia. Y este es un error que nos lleva a vivir separados de Dios, esta autosuficiencia, ¿verdad? De confiar en mí mismo, de confiar en mis capacidades. Y se nos olvida que las capacidades que hoy tenemos, la inteligencia que tú tienes, los dones que tú tienes, ¿por quién crees que te los dio? Dios. Dios es el que te da la capacidad de hacer riquezas. Dios es el que te da la capacidad de comenzar un negocio. Dios es el que te abre puertas. Dios es el que te protege, el que te provee en todo tiempo y en todo momento. La gente siempre dice: soy muy inteligente, soy muy capaz, soy muy bueno, ¿verdad? Estas frases son muy comunes escucharlas en las personas, en nuestros amigos, en nuestras familias. Gente que está, ¿verdad?, muy confiada en sí misma. Decir: soy muy bueno en lo que hago, soy muy capaz, soy muy inteligente, es por mi capacidad, porque yo tengo la capacidad de poder ser un buen vendedor, de poder ser un buen maestro, de poder, inclusive en el mismo ministerio, muchas veces podemos creernos que es por nosotros que podemos ser buenos ministros, buenos pastores. Esto es una mentira que el diablo vende muy bien. Creer que tenemos la capacidad propia de poder hacer las cosas y de olvidarnos de Dios. Nuestra confianza siempre tiene que estar dispuesta, nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. ¿Sabes que una de tus mayores posesiones en tu vida no es ni tu dinero, ni tu familia misma? Muchas veces tu mayor posesión es tu confianza. ¿A dónde tú estás poniendo tu confianza en estos días? Que en estos días son días difíciles y peligrosos. Y vienen días más difíciles y más peligrosos, ¿sí? A donde van a querer ganarse tu confianza. Es ahí a donde el engaño va a empezar a actuar en muchas personas. Se van a querer ganar la confianza. Porque se nos ha enseñado a ser desconfiados, ¿verdad? Por el mundo en donde vivimos, ¿verdad? Que tenemos que caminar con desconfianza, tenemos que caminar con esa desconfianza de con quién nos juntamos, con quién entablamos una relación. Vivimos en esa desconfianza continua. Pero cuando captan tu confianza, ya, te tienen aquí. Por eso en los próximos días, meses, semanas, el engaño que viene al mundo
va a hacer ganarse su confianza. Va a decir, este hombre que estoy escuchando, este sistema de pensamiento es lo que necesitábamos. Esto es lo que esta sociedad necesitaba. Ahora sí le dieron al clavo. Hay que tener mucho cuidado porque se van a querer ganar tu confianza. ¿Por qué existen los fraudes? Por abuso de confianza. Por eso la confianza es uno de tus más preciados o más preciadas posesiones. Por eso cuida a quién le das tu confianza, porque cuando la confianza ya no existe, es muy peligroso. Es muy difícil estar con una persona o ir a algún lugar cuando no hay confianza. Pero Dios quiere que tú le entregues tu confianza a Dios, porque es lo más preciado que tú tienes. Porque Dios nunca te va a dejar, porque Dios nunca te va a defraudar. Aún en los peores tiempos que tú puedas pasar y que muchas veces pensamos que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha olvidado, aún ahí Dios está con nosotros. Y yo sé que son tiempos bien difíciles cuando no podemos ver, cuando no podemos pensar, cuando no podemos vislumbrar la mano de Dios, pero es Dios el que está contigo. Dios no te va a dejar. En la agenda de Dios no está planeado dejarte en estos días. Dios está confirmando cada día, cada minuto nos está diciendo: yo estoy contigo y no te voy a dejar, ni pienso dejarte. Porque mi plan se tiene que cumplir en tu vida, porque lo que yo inicié en ti, esa buena obra que yo inicié a ti, la voy a perfeccionar y tú vas a caminar confiado porque yo voy a ir contigo. Porque tienes que entender que en estos días peligrosos me tienes que dar tu confianza, porque te voy a tomar de la mano y voy a caminar contigo y nada te va a suceder. Porque te amo, porque Dios te ama. Esa frase tal vez muchas veces ha sido, ¿verdad?, tan trivial para muchos, pero tiene una gran importancia en tu vida. Tienes que entender que Dios te ama. Y porque Dios te ama, tú le tienes que entregar lo que más aprecias, que es la confianza. Cuando Dios te permite, o Dios permite que empieces a perder cosas, trabajo, familia, amigos, es porque quiere que le conozcas y que le entregues tu confianza. Porque es muy fácil decir que confío en Dios cuando lo tengo todo. Es muy fácil decir que yo confío en un Dios que provee cuando tengo trabajo. Es muy fácil confiar en Dios en la salud cuando tengo salud. Es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando te dicen que te quedan unas semanas de vida? ¿O qué pasa cuando te dicen que ya no tienes trabajo? ¿O qué pasa cuando volteas y ya no hay amigos, y ya no hay familia, y ya no hay nadie que esté atrás de ti? Cuando estás solo, cuando Dios permite que camines en esa cuerda floja, ¿verdad? Y caminas y no ves nada, esa red que te sostenga cuando vas a caer. Nosotros sabemos que esa red es Dios, que a pesar de que nos caigamos, dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo, pero que de todas esas veces Dios nos va a levantar nuevamente. Confía en Dios. Es un tiempo en el cual tenemos que aprender a confiar en Dios, no en nosotros mismos. Es el tercer punto que va muy ligado del segundo, que es confiar en las riquezas. Dice en Lucas 12:19: y diré a mi alma, muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Cuántas personas tienen ese pensamiento? Tienes muchos bienes guardados para muchos años, ya tienes tu futuro asegurado. Pero le dicen: necio, el día de hoy vienen a pedir tu alma. ¿Cuántas personas
llegan a esa plenitud, ¿verdad? En la riqueza, dicen, ahora sí ya no tengo de nada de qué preocuparme, ya tengo la pensión, tengo el sueldo, tengo lo que yo necesito para enfrentar esta crisis, esta circunstancia, pero Dios te dice, eres un necio, eres una necia. Porque tu confianza no tiene que ser en las riquezas, tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Job fue uno de los hombres, o fue, mejor dicho, fue un hombre muy rico en su época. Y Dios permitió que perdiera todos los bienes y perdiera la familia. Porque había un propósito en Dios, en cada una de esas pérdidas estaba Dios con un propósito. Y en la pérdida que tú estás sufriendo en este momento en tu vida, Dios tiene un propósito. Y Dios va a cumplir ese propósito, Dios te va a perfeccionar a través de esa pérdida. Hay un tema que di hace algún tiempo y lo voy a volver a dar, que se llama Dios te hará fructificar en la tierra de tu aflicción. Dios te hará fructificar en la tierra de tu aflicción. Entonces, tenemos que entender que no es por nuestras riquezas, porque las riquezas son uno de los dioses más adorados en este tiempo, en este momento, las riquezas. Hombres y mujeres han sido seducidos por las riquezas. Han convertido las riquezas en su Dios, en su Señor. Teniendo a don dinero seguro, tienen su vida segura. Es muy fácil decir que confío en Dios cuando tienes hoy que comer, cuando tienes una cuenta en el banco, pero es muy difícil decir confío en Dios cuando tú sabes que no sabes qué va a pasar mañana. Recuerdo que hace meses, años atrás, esa era nuestra incertidumbre, ¿verdad? No sabíamos qué iba a pasar mañana, si íbamos a tener para comer, si íbamos a tener para lo suficiente. Nos llegamos a quedar sin gas, solamente teníamos agua, calentábamos agua por medio de un calentador, no había nada en el refrigerador, no sabíamos qué iba a pasar al siguiente día. Es más, ni siquiera sabíamos qué iba a suceder las siguientes próximas horas. ¿Por qué? Porque Dios permite que vengan todas esas circunstancias a tu vida con el propósito que tú le conozcas, que Dios tiene cuidado de ti. Y yo recuerdo que en aquella época el cuidado de Dios nunca nos abandonó. Dios estuvo con nosotros todos esos momentos difíciles de incertidumbre. Recuerdo que una vez yo sentado en una estación de autobús, solamente me quedaba unos jeans que eran los que yo traía puestos, unos tenis todos rotos, y recordaba tiempos atrás cuando yo tenía un trabajo estable, cuando tenía un sueldo, y me jactaba de confiar en Dios, y me jactaba de que yo creía que yo tenía mi confianza en Dios. Pero yo recuerdo que en aquella tarde que yo salí a caminar y que me senté y que le dije, y lloré, y le lloré a Dios y le dije, Señor, ¿por qué me tienes así? No tengo ni para un autobús, no tengo para un micro, no tengo nada. ¿Por qué me dejaste? Y me lamenté esa tarde en esa parada. Y regresé caminando a mi casa. Y en ese momento entendí que tenía que confiar en Dios. O confiaba en Dios, o no iba a suceder nada. No importa lo que estés pasando, Dios está contigo. Dios está contigo. Deja de confiar en tus riquezas, porque si tu mente y tu corazón sigue ahí, Dios te las va a quitar. Y te las va a quitar no porque Dios sea un Dios malo, sino porque tienes que aprender. Si eres hijo, tienes que aprender. Salomón fue un hombre muy rico. Tenía todas las cosas que cualquier hombre pudiera desear.
Dice la Biblia que Él no le negó nada a sus ojos, Él no le negó nada al placer de su carne. Y la palabra de Dios nos dice, allí en Eclesiastés, que dice en Eclesiastés 12, del 13 al 14, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. No es tu casa, no es tu carro, no es tu trabajo, ese no es tu todo. Esa es una bendición que Dios te da por añadidura, pero tu todo es el temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cuánta gente tiene casas y las casas pudriéndose de que no hay nadie que habita esas casas? Y eso es una maldición de Dios. Es gente maldita por Dios. ¿Sí? Yo conozco gente que ha heredado casas, que ha heredado cosas y no las disfruta y no las habita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen la bendición de Dios. El hecho de que gente tenga un carro, una casa, una buena posición económica no quiere decir que disfrute del bien y de la misericordia y de la bendición de Dios. Eso ya lo hemos visto. Hay gente que aunque tiene todo eso, pero vive en maldición, es gente maldita. Tener la bendición de Dios es quedarte sin nada. Yo te hago este reto. Quédate sin nada, sabiendo que Dios te va a volver a levantar nuevamente de la nada. Eso es tener la bendición de Dios, porque sabes que de ahí Dios te va a volver a levantar nuevamente. Jacob es el claro ejemplo de que él se quedó sin nada. Él teniendo, ¿verdad?, todo lo mejor, porque Isaac, ¿verdad?, tenía todo, le podía dar todo. Él sale de su casa sin nada y Dios lo levantó de la nada, porque traía la bendición de Dios. El otro que se quedó con todo, ¿verdad?, pero no tenía la primogenitura, no tenía la bendición. Entonces tenemos que aprender y a saber que nosotros tenemos la bendición de Dios y que de la nada Dios nos va a volver a levantar. Ese es tener la bendición de Dios. Cuarto error: pensar que hay mucho tiempo. Pensar que hay mucho tiempo. Dice la palabra de Dios allí en Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, fíjense, tres cosas importantes en el reino de los cielos. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Híjole, este es uno de los errores que hoy se va a presentar mayormente en la vida de las personas. Pensar que hay mucho tiempo cuando el tiempo se está acabando. ¿Cuál es el contexto de esta historia aquí en Hechos 24? Pablo está siendo enjuiciado injustamente, ¿verdad?, por los judíos, porque hay una situación espiritual que él está librando, ¿verdad?, y que se está viendo con una lucha contra su propia gente. Y él está siendo enjuiciado y está siendo traído, ¿verdad?, ante un gobernador para ser enjuiciado. Y sabes que Félix tenía una esposa judía y que Dios quería tratar con la vida de este hombre. Pablo le estaba predicando a este hombre. O sea, imagínate, este hombre le estaba predicando no cualquier hombre, le estaba predicando el apóstol Pablo. Y Pablo le estaba predicando de tres cosas importantes: de la justicia. Hace rato hablábamos acerca de la justicia. Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que pide Dios al hombre? Que haya justicia. Lee Miqueas 6:8 ahí en tu casa. Una de las primeras cosas que Dios pide de ti es justicia. ¿Por qué? Porque Dios aborrece las injusticias. En el reino de los cielos la justicia es algo que se cumple al pie de la letra.
Le habló de justicia, le habló de dominio propio, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado, ¿qué? Un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor y de ¿qué? Y de dominio propio. Estamos hablando de una situación espiritual, porque esto tiene que ver con algo espiritual. Cuando tú le hablas a la gente de cosas espirituales, mucha gente es atraída por la curiosidad, pero cuando tiene que ver que esa situación espiritual lo va a confrontar con su pecado, lo va a confrontar con su estilo de vida, lo va a confrontar con sus pensamientos, lo va a confrontar con su carácter, decide darle la espalda a Dios y le dice, ¿sabes qué? Ahorita no, tengo muchas cosas que hacer todavía. Y le habló que también del juicio venidero. Eso es algo que también a la gente no le interesa escuchar. ¿Por qué? Porque le gusta saber que Dios es un Dios de amor. Aquí en este lugar, algunas personas me llegaron a cuestionar y diciendo, no, yo no creo en el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Por qué Dios me va a castigar? Yo no creo en eso. Hace más ya de 20 años, ¿cómo pasó el tiempo? Ya me voy a poner melancólico. Hace 20 años me acuerdo que andaba yo predicando ahí en la universidad donde yo estaba, y en aquella época me dio por ser misionero, y había una chica que me gustaba de otro grupo, y recuerdo que un día platicamos de Dios y le llevé los chicks, ¿no? Me acuerdo que famosos chicos misioneros, ¿va? Para predicar la palabra de Dios. Y yo le dije, mira, esto es en lo que yo creo, lee. Y recuerdo que se los di y después tuvimos una clase, ella estaba en otra clase, yo estaba en otra clase. Yo dije, ay Señor, yo sé que tú vas a hacer algo en la vida de esta chica, ¿no? Recuerdo que cuando nos vimos, yo iba muy contento y yo le dije, bueno, ¿qué te parecieron los chicks que te regalé? ¿Te gustaron? No, hombre. Casi me los avienta en la cara. Casi me da una cachetada. Me dice, yo no creo en tu Dios, porque Dios no es así. Dios no manda a nadie al infierno. Y no quiso volver a saber de mí. Yo dije, ay Señor. La gente piensa que Dios es un Dios bueno y que como Dios es amor, el infierno no existe. Y esto es una mentira. El infierno existe, el juicio de Dios existe. Y viene un juicio de Dios a este mundo. Viene un juicio terrible de Dios al pecado. Estamos como en los tiempos de Noé. Nadie cree, ¿verdad?, que viene la lluvia, porque como nadie ha visto que llueva, ¿verdad?, es una alegoría, ¿sí? Hemos predicado que Cristo venga, pero como nadie lo ha visto, ¿verdad?, dice, pues, ¿a dónde? Porque ni lo veo. ¿Cómo crees que los cielos se van a abrir y voy a ver que Jesús baje? O sea, ¿eso qué? O sea, eso es una historia de la religión, de un libro que se llama Biblia que escribieron los hombres. Pero así como en los tiempos de Noé, que la gente no cree, que la gente no piensa que hay mucho tiempo todavía, porque hay mucha gente que piensa que hay mucho tiempo y que todavía tiene mucho que hacer y mucho que lograr y muchas cosas por hacer, como este hombre Félix, que Pablo le predicó 3 cosas importantes del reino de los cielos, y cuando le habló del juicio venidero, ¿verdad? Este hombre, dice la palabra, que se espantó. ¿Y cuánta gente se espanta y dice, no, eso no, yo no quiero nada que ver con el juicio de Dios, porque yo sé que Dios es amor? Como esta chica pensaba que Dios era amor, y porque era amor, Dios le iba a permitir hacer todo lo que ella quería. Años después me enteré que fracasó en su vida. ¿Por qué? Por pensar como todos y actuar como todos, el fracaso es como todos. Hoy Dios nos está hablando, y pensar que hay mucho tiempo, eso es un engaño. El tiempo se nos está acabando. Como se los he venido diciendo, hay mucho por hacer y tenemos poco tiempo.
tenemos poco tiempo. El reloj está por marcar las 12. Y si tú piensas que todavía tienes tiempo para hacer riquezas, para disfrutarla, para pasarla bien, estás como este Félix. Vas a decirle a Dios, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando tenga oportunidad te buscaré. Cuando tenga oportunidad abriré mi Biblia. Hay que tener mucho cuidado. El tiempo se nos está terminando. Ya no tienes tanto tiempo como tú piensas. ¿Quién no te dice hoy que hoy van a pedir tu alma? Que hoy, en este día, vas a ser llamado, vas a dejar este cuerpo y vas a pasar a la otra dimensión. Tal vez hoy vas a morir, tal vez tengas 20 años, tal vez tengas 15 años, tal vez tengas 30 años y digas, todavía me queda mucho por vivir, tengo todavía mucho que hacer, porque cuando uno tiene esa edad, cuando uno tiene entre los 15 y los 20 años, vemos la vida muy lejana, o sea, más bien vemos la muerte muy lejana y vemos muchas cosas por hacer. Pero la muerte puede llegar en cualquier momento y a cualquier hora. Quiero dejarte estos puntos en tu mente y en tu corazón. Ya deja de ser un agente común. Si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes pensar igual, ni actuar igual, ni comportarte igual. Tenemos que empezar a conocer a Dios. Este es un tiempo en el cual Dios nos está permitiendo conocerle. Este es un tiempo en el cual Dios te está permitiendo que le conozcas. Ese es un tiempo en el cual Dios te está permitiendo que te pongas a cuentas con Dios. Por último, rápido, no me voy a tardar más que un minuto. El punto 5 es presumir que las condiciones no cambiarán. La palabra de Dios dice, vamos ahora, los que me decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Presumir que las condiciones no cambiarán. Pensar que toda tu vida va a ser igual, que toda tu vida siempre va a ser la misma rutina. Este es otro error de la gente común. Sabes que vivimos en un mundo de constante cambio y que cada circunstancia y cada situación va a cambiar tu vida de una forma radical. Y hay muchas personas, muchas personas que piensan que toda su vida va a ser igual. ¿De qué me preocupo? Tengo que comer, tengo que a dónde dormir. Por eso no hay diligencia en sus vidas, por eso no hay búsqueda de Dios en sus vidas, porque están cómodos en esa área de confort a donde nada les preocupa, todo lo tienen. Por eso dice, traficaremos, o sea, haremos negocio, ¿verdad? Y ganaremos, o sea, todo nos va a ir bien siempre. Mi vida no va a cambiar. Hoy la vida de muchos está cambiando radicalmente. El día de ayer me enteré por Facebook de una amiga, ¿verdad? Que tengo años de no verla, que murió su esposo. Y su esposo estará yo como por los 50 y tantos años. La gente está muriendo. Cristianos y no cristianos estamos muriendo en cualquier momento. Estamos siendo llamados. La pregunta que el Espíritu Santo hoy te hace, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para cambiar tu mente, cambiar tu actitud, renovarte? Porque Dios quiere que conozcas su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que sean bendecidos